La Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural presenta ADASEC TV, el programa que nos enseña que lo que transforma al mundo es lo que somos. ¿Tenemos conciencia de la importancia de este programa? ¿Cuánta conciencia tiene nuestra sociedad? ¿Acaso en el día de hoy hemos actuado con conciencia con nuestros semejantes? Y a todo esto, ¿qué es la conciencia? Yo soy Pablo Aybar y esto es ADASEC TV, dando paso a la reflexión del día de hoy. Bien, mis amigos, interesante reflexión la que acabamos de ver con el tema de lo que es la conciencia cuando la manifestamos hacia otras personas. Pero justamente para que hablemos de este tema, tenemos con nosotros la presencia del ingeniero Juan Miguel Matos, que viene desde ADASEC, para que nos amplíe aún mucho más de lo que es este concepto de conciencia. Juan Miguel, bienvenido a este tu programa, ADASEC TV. Un gran saludo, muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir y crecer con ustedes aquí. Y así será. Y ya para entrar en materia, Juan Miguel, nos gustaría, que yo imagino que lo que el público se espera, luego de esta reflexión que hemos visto, ¿qué es la conciencia o cómo podemos definir lo que es conciencia? Sí, pero antes te quiero decir por qué elegí el tema. Porque uno tiene que amar el país, pero también tiene que ser práctico y saber que si uno vive en una sociedad, le conviene que esa sociedad mejore. Entonces yo he observado que cuando yo era adolescente, las casas de mi barrio no tenían rejas. Ni la farmacia tenía rejas, ni el supermercado, nada. Hace mucho de eso, Juan Miguel. Ya, claro, no era tanto. Y hoy en día somos más dominicanos, pero todo es con rejas y policía y cosas. Entonces yo digo, ¿será que hemos aumentado el número, pero la conciencia no ha aumentado? Tenemos mayor calidad humana, menor calidad humana, más conciencia, menos. ¿Qué ha pasado? Y me he puesto a tratar de este tema. Una persona echa basura en la calle con mucho desparpajo, un vasito higiénico, un vasofón, una costumbre muy común. Y no es que no saben que no se debe, es que a veces no les importa. Ahí viene la conciencia. La conciencia es un vehículo que Dios usa para expresarse en el ser humano. Su base está compuesto como de experiencias pasadas. Me refiero al caminito con el que empezó la personalidad a alimentarse. Cuando un niño va a mentir por primera vez, le da trabajo,
le da vergüenza. Pero cuando lo hace uno o dos, hizo como un caminito en la mente. Y ya luego es fácil. Igual con algo bueno. Hay gente que le es muy difícil hacer ejercicio, porque en su casa no se va a enseñar. A mí me es fácil porque eso en mi casa era cultura, se hizo el caminito, ¿verdad? Entonces todavía de viejo, de adulto, ¿no? Yo tengo la costumbre, aunque sea poco, de hacer ejercicio. Entonces la conciencia uno la siente entre los dos oídos, pero se expande en todo el universo. La conciencia, al ser un vehículo de Dios, lo sabe todo. Y cuando uno tiene un nivel de conciencia, y uno tiene como ese policía dentro que te enseña lo que está bien y lo que está mal, no solo en lo moral, en las reglas, en lo que está bien o mal con relación a nuestro comportamiento, sino incluso lo que nos conviene. Hay gente que tiene una conciencia de prosperidad maravillosa, sabe prosperar y hacer dinero honradamente y tener un buen estilo de vida, y hay otros que le dan un trabajo porque en esa área la conciencia no está educada. Igual con el medio ambiente. Hacer un pequeño servicio por el país, una precaución para uno ir a una playa, llevar su funda para traer su basura, su comida que uno lleva, a mucha gente le da trabajo, porque son muy amables, muy amorosos con los vecinos, los familiares, los amigos. Los dominicanos tienen mucho amor por el prójimo y mucha solidaridad, pero con relación a la naturaleza, esa solidaridad no siempre se pasa, y uno ve que prácticamente no hay un río, laguna, playa que la gente no visite y se va, disfruta y lo deja lleno. Nada la basura ahí. Claro, entonces por eso yo pienso que hay que invertir en crear conciencia, porque eso a todos nos beneficia. Un niño feliz mañana es un mundo mejor, puede ser un socio de mi hijo o sobrino o de mí mismo, o puede trabajar en mi empresa. O sea, aunque yo no lo conozca, el destino de ese extraño me puede hacer bien o mal. O sea, que a todos nos conviene crear un mundo mejor, como salía en el videito, ¿no?, que tú ponías. Y la cooperación a veces ayuda. Entonces, redefiniendo la conciencia, es ese instrumento de Dios para expresarse en nosotros. Nadie te tiene que decir cuando actuaste mal, tú lo sientes. Si haces un stop, y está compuesto de esas experiencias del pasado. Por eso uno puede ayudar a crear una conciencia positiva en una persona, y también a crear una conciencia negativa. Y si es así, si es un caminito, como tú lo expresaste, un vehículo de expresión de Dios, ¿por qué uno lo tiene y otro no? Porque si todos somos hijos de Dios, como se plantea en muchas ocasiones, en muchas vertientes, porque este tiene un chin más, este tiene un chin menos, este no tiene nada, y este tiene muchas. No, todos la tenemos, que la escuchemos es otra cosa. Y también hay gente que ha tenido una circunstancia de vida, un ambiente poco enriquecedor. Pero fíjate, cuando una persona le habla a otro a la conciencia, suele escuchar. Por eso a mí como instructor, y cuando uno da cursos y los recomiendo, me gusta trabajar con grupos pequeños, porque hay espacio para llegar a la conciencia. Cuando uno tiene 70 alumnos, el bullicio, la inconsciente colectivo. Y la mitad está chateando. Sí. Yo recuerdo una vez que estaba en una playa con unos amigos. Cuando nos íbamos, había un niño que había cogido un cangrejito, un niño como de 5 años, para jugar, y se lo quería llevar, lo tenía ya en un pote, y luego lo agarró en la mano. Yo sabía el destino de ese pobre cangrejito, o sea, me suelta la muerte. Y la mamá estaba ahí y lo apoyaba. Y entonces yo me paré y le dije, mira, ¿a ti no te gustaría que venga un gigante, te saque de tu rutina, de tu casa, te rapte? Eso mismo siendo el cangrejito. Y le dije ya en tono de eso, tiene familia, tú no sabes, tiene una misión aquí. Si tú te lo llevas, se va a morir, y eso es algo que le hace parte del ecosistema. Entonces la mamá le decía, no, llévatelo, él no lo va a matar, lo vamos a poner en tal sitio. Y yo, para no discutir, le dije al niño, cierra los ojos, concéntrate en tu corazón y siente lo que tú debes hacer. El niño hizo así, ¡pum!, y soltó el cangrejito. No me digas. Sí. Un niño como de 5 años, dice. 5 años, sí. Entonces, ¿por qué? Porque le fui a la conciencia, no me fui al intelecto, no había tiempo, ya yo me iba. Y ellos estaban como yéndose también. Si me ponía a discutir, lo que yo iba a quedar era de antipático, no iba a lograr nada. Me fui a la conciencia. Obviamente, si estuviera en un auditorio, quizás no hubiera podido haber hecho eso. Entonces yo veo el resultado cuando, como Estado, como sociedad, como persona, invertimos en la conciencia. Tú quieres cambiar el mundo, empieza a cambiar tú mismo y enseña a otros a cambiar. Siempre ten un discípulo, y uno también tiene a quien seguir en cada área con quien consultar. En mi carrera
Yo soy técnico forestal y agrónomo también. Yo iba mucho donde el profesor Marcano, un botánico, cada vez tenía alguna duda. Él partió ya, pero tengo otras personas con las cuales consulto y a la vez hay gente que consulta conmigo. Uno da y uno recibe. En lo espiritual también uno tiene muchísima asesoría y en cada área uno tiene que ser humilde y saber que siempre hay algo que aprender. Pero el tema de la conciencia es muy urgente porque la población crece. Imagínate, qué sé yo, una persona con bajo nivel de conciencia, un delincuente, y se reproduce, tiene hijos, tiene familia, se gana la vida quizá engañando gente, que va a aprender todo eso. Entonces uno ve que hay cosas que pasan ahora que antes no pasaban. Por ejemplo, el hecho de que los problemas antes eran locales, una guerra aquí, una guerra allá, las armas tenían un efecto local, pero ahora hay armas que pueden acabar con el mundo, así de sencillo. Así de simple, ¿no? Sí. Un problema como el cólera, eso afectó 20 países. El cólera, este virus, Sí. El ébola, que se habló de él, eso afectó ni siquiera 15 países, pero el cambio climático hasta la Antártida se perjudica. Entonces, si la población sigue creciendo y no sigue creciendo la conciencia, ¿a dónde uno va a llegar? Que si uno está viendo, no quiero ser negativo porque los medios de comunicación resaltan a veces lo que venden. Es bueno decir que la mayoría, desde su origen, desde el principio, los medios de comunicación no tienen como función informar a la gente, sino moldear a la opinión pública de acuerdo a lo que domina en determinado país o intereses. Sí, o sea, no siempre los periódicos reflejan la realidad, sino que buscan sensacionalismo para tener más rating. Sí, en la mayoría de los países hay grupos de poder que quieren que la gente piense de tal manera. Okay. Imagínate, por ejemplo, que en el país haya 5 años de paz, sin delincuencia, sin nada. Entonces, ¿quién compra las armas, las compañías de seguridad? ¿Para qué pagar una policía? ¿Tú entiendes? Entonces, por eso hay que crear conciencia, porque ya después que la gente es consciente, nadie la cambia. A mí no hay quien me haga echar basura en la calle, porque yo aquí aprendí de eso de sobra. Sé lo que es una playa natural en las áreas protegidas del país, se ve cómo era el país a la llegada de Cristóbal Colón, y eso es hermosísimo. Entonces tenemos que empezar a hacer esos cambios en uno, que es la parte más difícil, y a procurar ese cambio de pensamiento en otro, para que tengamos un mundo mejor. En la Biblia yo leía siempre esa parábola, ese capítulo donde Adán y Eva se comen la manzana y eso. La gente lo enfoca en la desobediencia, pero hay un elemento que a veces se nos pasa. Cuando lo descubren, Adán dice, no, yo no fui, fue Eva. La culpa siempre la tenía otro. Entonces Eva dice, no, yo no fui, fue la serpiente que me tentó, y la serpiente por ahí se fue, dejó el lío y nada. Entonces, ¿qué hubiera pasado si él se responsabiliza de sus actos y dice, es verdad, cometió el error? Sí, tienes razón, señor Jehová, yo me equivoqué, lo siento, no aguanté la curiosidad. Sí. Estoy seguro que su destino hubiera sido otra historia humana. Pero tiempo atrás, millones de años después de esos, la gente sigue haciendo lo mismo, la culpa del gobierno, del país, de mi familia, del otro. Entonces, casi nadie hace un stop, y aunque uno se defienda ante los otros de tal o cual situación, o engañar al otro, pues bueno, pero autoengañarse también. Uno en su intimidad debe aceptar el error. Ahí comienza el cambio, cuando uno confiesa que realmente se equivocó, aunque nadie lo vea. Que metió la pata. Sí, y que lo que está pasando es consecuencia de eso. Entonces ahí comienza el cambio. Pero a mí me gustaría saber, Juan Miguel, y me lo vas a responder luego de esta pausa, ¿qué fue lo que cambió? Porque así como tú dices que en tus tiempos de adolescente, tú veías un panorama muy distinto. Sí. Y todo como que está muy diferente. Pero, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿dónde está el fallo de esto? ¿Es un asunto de familia, un asunto de educación escolar, un asunto de sociedad? O sea, ¿dónde está el quid de por qué esto ha cambiado a ese nivel y que no estamos como estábamos antes, que la gente vivía más en paz? Pero vas a responder luego de la pausa. Y ustedes, mis amigos, quédense ahí, que aún queda mucho más que ver de esta entrevista en el día de hoy. Ya volvemos. Servicios de impresión Torres Corporán, Sertoco. Ofrece una amplia variedad de impresiones de revistas, periódicos, brochures, afiches, volantes, encartes, libros, etiquetas y demás. Contáctenos al 809-385-8930. Sertoco,
impresión de calidad. En Adasec TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Diálogos de Ser a Ser, obra esencial para todos aquellos amantes de la espiritualidad en la búsqueda del encuentro con Dios. En sus 231 páginas, la autora Inger Radefeld-Funk da a conocer de manera sencilla y descompilada la forma certera de conectarnos con el Dios que vive y palpita dentro de nosotros, nuestro real ser. Adasec TV, porque lo que transforma el mundo es lo que somos. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. Mis amigos, y de vuelta a la entrevista del día, y hemos dejado una pregunta en el aire. Juan Miguel, te preguntaba esto hace un momentito. ¿Qué es lo que ha pasado? La gente se queda mirando, como tú bien dijiste, cómo éramos antes, como en este caso como país, porque quizás no todos conocen otros países. Sí. Pero uno ve que la evolución humana, la evolución de la sociedad dominicana, uno no la ve. Por decirte así, pues yo sé que hemos crecido mucho en aspectos quizás de infraestructura, industria y todo eso. Sí. Pero como humanos, en lo que respecta, por ejemplo, a la moral del ser humano y todos esos aspectos que uno llama de conciencia humana, uno no ve reflejo ahí. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Sí, ha habido evolución en algunos casos, pero en sentido general ha habido una evolución. El tema de las rejas para mí, porque la gente lo ve natural porque ya creció en eso, pero Claro. uno viaja a otros países y eso no es normal. El hecho de que tengamos que vivir encerrados, eso dice mucho. Hay primero la influencia mundialera, el desarrollo tecnológico para buscar un mundo mejor. La parte material no se invirtió en conciencia ni en el desarrollo del corazón. Lo segundo, hubo ataque contra el sentimiento hacia Dios. El tema de la tecnología nos impresionó y mucha gente empezó a ver que no era necesario, se sentía un poquito superior. Pero hay otro tema también que es la manera como nacen los hijos y los vacíos existenciales que creó ese desarrollo tecnológico, pero no del corazón. La gente busca escape, vino el fenómeno de las drogas, influencias extranjeras culturales, grupos de música que agarraron una juventud desprevenida, no se sabía tampoco mucho de ese daño. Claro, no se evaluó las consecuencias. Exactamente, pero antes, de cada 100 niños, 80 vivían con su papá y con su mamá. La mayoría de tus amigos tenían su papá y su mamá en la casa, ¿o no? Claro que alguien se había muerto, pero sí. eso no era... No, y había alguna disfunción, pero no era lo normal. Claro. Y hoy en día tú vas a cualquier colegio, hablas con cualquier profesor amigo tuyo y te va a decir que más de la mitad de sus alumnos monoparental vive con uno de los padres. Educar a un niño con los dos es difícil. Y educar a un niño solo es bien difícil. Será más difícil. Los medios de comunicación, que muchas veces están en manos de personas que tienen otra cultura, yo no sé por qué. Pero yo ver, por ejemplo, en Semana Santa, a las 12 del mediodía, un programa de televisión con jovencitas bailando cosas eróticas con minifalda, para otra hora está bien, el que es adulto y le gusta eso, pues es su libre albedrío. Pero que un medio de comunicación se prende, yo fuera dueño de un canal, aunque yo tuviera el nivel de conciencia de hacer dinero con eso, jamás lo haría donde lo pueden ver menores, porque son asuntos de... Y más hasta una época, o sea, una semana. Y menos Semana Santa, yo recuerdo, ya que tú mencionaste eso, porque nunca se me olvida cuando yo era chamaquito. O sea, ahí voy, o sea, cuando yo era chamaquito, hace poquito de eso ya, yo veía los programas, o sea, la televisión de ese momento, de Semana Santa, y eran puras películas religiosas, o sea, los tiempos también, yo sé, todas las versiones posibles. Todo el tiempo de piano, eso es lo que se veía. O sea, en mi época, ¿no? Ya poco a poco fuimos evolucionando. Sí, exacto. Y ya como que no se ve nada, como que una semana más de comercio para promocionar cosas que no tienen nada que ver con ese aspecto que se refleja la Semana Santa, y es más publicidad que otras cosas. Claro. O sea, ahí entonces vemos eso que tú mencionabas, de que hemos crecido en otras cosas, pero en lo que queda del corazón, como que nos hemos quedado un poquito... Sí. Hay, por ejemplo, ejemplos que donde ha habido esfuerzo se ha logrado. Por ejemplo,
Antes el dominicano fumaba todo el mundo. Y algo positivo que hemos vivido que en los últimos años ha bajado el consumo de tabaco. Yo iba a las casas y había un cenicero. Iba a un restaurante y en cada mesa había un cenicero. Quienes comenzaron esa campaña fue un grupo que tiene una sensibilidad como nosotros, eran los Boy Scouts. No fue algo del Estado. Ellos se paraban en las guaguas, fue lo que comenzaron esa campaña, luego la siguieron otros. Y la asociación también ha influenciado en muchas universidades, ONG, grupos espirituales con esa doctrina del amor, del cumplimiento del medio ambiente. Pero como que lo positivo va más lento que lo negativo, la población crece muy rápido también. Pero son, yo diría, esos tres factores: desarrollo tecnológico, insistir que esa es la manera de que vamos a mejorar, descuidando los valores y el tema espiritual, esa manera como crecen los niños antes, o sea, vamos a decir, tener hijos en la calle. Yo siempre digo, pobres padres de familia y bebedores de colmado, eso es lo que más se pulula. Y el tema también de las drogas influyó mucho. Una fiscal del distrito, ya no es fiscal del distrito, mencionaba hace algunos años que ella relacionaba los atracos y la delincuencia 80% con las drogas. Okay. Yo lo había observado también, porque cuando en mi barrio se disparó eso, también empezaron los pequeños robos y las cosas. O sea, todo por el tema de la droga. Sí, un amigo que era adicto, ya tenía 5 meses limpio cuando él me dijo. Él me decía, mira, lo que pasa es que cuando da la ansiedad uno siente que se va a morir. Okay. Entonces el que siente que se va a morir, si no la usa, aunque no sea verdad, pero lo siente, hace lo que sea, porque claro, tú no te vas a morir. Delinque porque necesita dinero para poder comprar para él había comenzado, como yo te decía, el caminito. Ajá. Se fumaba un cigarrillo así cada mes, cada 15 días, y él entendía que lo dominaba, que era un hobby, pero luego él confiesa que estaba ya con 5 cigarrillos al día. Entonces nadie gana para ese vicio, empezó a coger en la familia, todo, pero él venía de un hogar con mucha estructura y eso lo salvó. Consiguió ayuda y ya debe estar libre. La última vez que lo vi tenía 5 meses limpio, pero él me dio, y ahí yo entendí por qué es que eso lleva a veces a la delincuencia. Claro. Si tú sientes que te va a morir, tú prueba, atracarse lo que sea, porque hay que buscar ese dinero como sea. Ajá. Entonces, esos son los 3 factores. Hay que subir el nivel de conciencia de uno y de la población. Y hay maneras en que uno puede incrementar la conciencia. Cuando la incrementa una persona, uno mismo, por ejemplo, uno influye mucho en el medio y los cambios se ven. Bueno, nosotros en la asociación tuvimos una inspiración que fue nuestro fundador. Si él no hubiera hecho esos cambios hace 40 años, 45, ¿dónde estaríamos nosotros? Bueno. Y él tuvo la oportunidad de decidirse por un camino y por otro. Y a cada rato nosotros nos presenta la oportunidad de irnos por aquí o por allá. Desde que uno se levanta. O te queda 15 minutos más en la Estamos en cama, este mundo. aunque llegue tarde, o tienes fuerza de voluntad y te pagan para llegar al trabajo. Ya eso incide en tu destino. Pero sí puedo decirle que un cambio en la personalidad genera un cambio de destino. La persona que tiene un vicio, por ejemplo, y decide dejarlo, lo que estaba destinado a pasarle, le pasa a otra cosa mejor. Si una persona tiene la costumbre de dejar las cosas para después, hábitos postergatorios, o si miente mucho, lo que sea, decide enfrentar esa debilidad, dejar de criticar al otro y enfocarse en lo que tiene que cambiar, con una sola debilidad que cambie, le modifica su forma. Mucha gente que tiene problemas de diversa índole, económico, de salud, espiritual, lo que sea, familiar, no sabe que con el simple hecho de cambiar un área, por default, sí, también puede mejorarse otra. Y es una de las todo cosas, está conectado. todo está conectado, ¿no? Y uno se atrae las cosas porque uno es. Tienes mucha baja autoestima, te vas a traer amigos, parejas que no te van a valorar. Tú subes tu autoestima, las amistades que te van a rodear te va a valorar y tu pareja te va a valorar más también. Si tú tienes hábitos de postergar las cosas, eso te va a traer una consecuencia. Si tú lo mejoras, eso se evita. Eso yo lo he visto mucho. Incluso se ve mucho en esas familias que entran a alguna religión radical o hacen cambios. Dejan de jugar, dejan de tomar, si el hombre tenía otra mujer la deja. Y tú lo ves que en 3 o 4 años hasta se mudan porque le mejora su entorno material, todo.
hubo cambios adentro y vinieron cambios afuera. La asociación se trata de cambiar, ese es el kit. Usted hace un curso, bueno, hablaremos de eso más tarde, pero el tema es ese. Tengo una inquietud con relación a lo que tú dices de uno de los factores, y es el tema que tiene que ver con los niños. Sí. El tema educativo ahí me atañe mucho, porque yo soy uno de los abanderados que siempre he dicho que hay que revisar ¿qué llamamos educación? Porque sí, para mí, y así lo he dicho muchas veces frente a docentes, me ha tocado tener que manejarlo así, yo le digo, es que usted diga a un niño que 2 más 2 son 4, eso no es educación. Usted está informando cuántos son 2 más 2. Entonces entendemos que la educación es dar información. Y el tema de conciencia no se basa en dar información, sino en que el niño, o la niña, quien sea, ¿no? O sea, cree una condición que se dé cuenta de algo que es conveniente o que no lo es. Mi experiencia, para que veas a qué me refiero con esto. Yo trabajo mucho dando conferencias ecológicas, y tú le preguntas a un niño, como yo le he hecho de 6, 7 años, papito, ¿qué es el árbol? Y te dice, el árbol es nuestro amigo, porque es lo que le han dicho. Cuando tú le preguntas por qué, que ya implica otro tipo de nivel de comprensión, se queda en el limbo. O sea, eso no es conciencia. Sí. Lo que estamos dando es una información de una cosa u otra. Entonces yo quiero que ahora, cuando volvamos a esta pausa, tú nos expliques el cómo podemos aportar para cambiar esa sociedad o el mundo, porque ahí me da igual. O sea, yo entiendo que si cambiamos acá, el mundo va a cambiar, porque somos nosotros los que conformamos el mundo. Entonces, para que cuando volvamos a la pausa me explique, en el aspecto infantil, ¿qué hay que hacer los que son padres, los que son docentes, o sea, los que tienen contacto con los niños? Que como tú me decías, el día de mañana, o sea, sí, van a ser el vecino de tu hijo, por ejemplo, claro, o lo que sea, ¿no? Entonces hay que trabajar eso ahora. Claro. Y lo segundo, que quiero también que me expliques, como volvamos a la pausa, es, ya como adultos, que ya crecimos en esta sociedad, tenemos un nivel de conciencia bajo, por decir una idea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya estamos aquí. Entonces, esos dos aspectos quiero que nos expliquen. ¿Okay? Y ustedes, mis amigos, quédense ahí, que aún seguimos con este tema de la conciencia en ADASEC TV. Ya volvemos. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. La doctora Danis Altagracia Flores, pediatra perinatóloga, consultas todos los días de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía en el Centro Médico Integral 2, Carretera Mella, próximo a Jainamosa. Teléfonos 809-788-6336, extensión 292 y 849-201-1417. Te esperamos. Mis amigos, de vuelta acá en el último segmento de la entrevista del día con Juan Miguel Matos, y estábamos hablando del tema de la conciencia. Y hemos dejado una pregunta en el aire, que la retomo acá ahora. Sí. Juan Miguel, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo quiero que tú me enfoques, por favor, en dos aspectos. La niñez, la infancia, o sea, los niños que están en escuela hoy día y que, como tú bien dijiste, ya de mañana van a ser hasta tu vecino de un hijo tuyo. Claro. ¿Qué vamos a hacer ahí para crear, para elevar, si se quiere decir de alguna manera, el nivel de conciencia? Y luego entonces quiero que nos hables, ya como adultos, los que estamos ya metidos en el lío, o sea, ¿qué también podemos hacer para variar, ampliar o crear conciencia? Sí, tú decías algo una gran verdad. Educar no es solamente dar información. Los niños pueden aprender a ganarse la vida, obviamente, pero hay que saber vivir. Alguien dijo una vez, creo que fue una ministra de Educación, que educar era enseñar a vivir mejor. Okay. Hay que enfocarse en leer, escribir, obviamente, la matemática, todo. Pero yo recuerdo que yo tenía profesores que me decían que había gente adulta que no podía comer de todo porque eran diabéticos, que no podían ir al baño con facilidad, que diéramos gracias porque podemos comer de todo, y yo todavía hoy doy gracias por eso, porque me acuerdo de esa profesora. Uno valora esas cosas sencillas de la vida.
A mí se me hablaba de andar limpio, de cepillarme los dientes, de no comer en la calle. Lavarme las orejas. Sí, todas esas cosas. Sí, y sobre todo lo de no comer en la calle me dieron una explicación por el hollín, el humo, las cosas. Okay. Y tiene una implicación social muy grande. Cuando tú fomentas el consumo informal, la gente huye del campo para entonces arrabalizar en la ciudad. En el campo producen comida y son personas sanas. Cuando vienen al hacinamiento, a veces se contaminan y además crean arrabalización. O sea que esa sencilla enseñanza que me daban, si se hubiera multiplicado, resuelve muchos problemas. Entonces, si podemos hacer eso, hay que tratar de educar no solamente para ganarse la vida, sino a enseñar a vivir. Mucha gente cuando va a elegir una profesión le enseñan lo que más deje. La informática es el futuro, la ingeniería en sistemas, hay que estudiar derecho, pero no se toma en cuenta que como alma venimos y quien nos manda con una misión. ¿A dónde nos señalamos cuando vamos a hablar de nosotros mismos? Al pecho. ¿Por qué no aquí ni aquí? Yo hice tal cosa. Mire, yo soy un hombre muy serio. ¿Por qué? Porque ahí vive Dios. Y en esencia es lo que nos da la vida y ese mismo Dios te manda con una misión, una inclinación. El niño sabe lo que le gusta desde el principio. Y si de adulto se dedica a eso, siempre se le va a abrir las puertas. Y si lo preparan en eso, nunca le va a faltar nada. No va a haber desempleo para él ni nada de él. Porque es que Dios está por encima de todo. La ventaja de Dios es que nunca se mueve de donde está. Si usted basa su vida en que está pegado de un ministro, de un presidente, de un partido, la gente hasta se muere. Pero el que está pendiente de Dios, como él no se muere, pues entonces está bien pegado, como dicen. Entonces, hay que educar en esos valores. Con relación a los valores y la espiritualidad, si no se le ve un fin práctico en la vida cotidiana, la gente no lo asimila. Okay. Tiene que irse enseñando el beneficio de tal o cual comportamiento. Por ejemplo, le hablamos de la matemática, pero háblenle también de las consecuencias de los vicios y las drogas también, porque eso no se está enseñando. Nada más escuchamos que el cigarrillo hace daño y que la marihuana es medicinal. ¿Qué es eso? Imagina tú el mensaje en un niño que no lo han educado. Igual a valorarse no por la apariencia, o sea, lo que te va a hacer crear un liderazgo, sentirse valorado no es una pelada caliente, ni un arete raro, ni querer llamar la atención. Al contrario, cuanto más vacía es una persona, más necesita de estímulos externos. Si la persona se siente llena, no necesita tanto de la opinión ajena, sino que su propia conciencia le indica por dónde ir. Enseñar quién es Dios y dónde está ayuda mucho, porque el que sabe quién es Dios y dónde está, eso se lo agradezco a la SEC realmente, no solo a creerlo por creencia, sino por vivencia. Uno entonces se cuida mucho de cómo se trata a uno mismo, porque es al Dios que está dentro de uno, pero también cómo uno trata al prójimo, porque es al Dios que está dentro de él también, igual en la naturaleza. Por lo menos el Dios que estaba en el cangrejito aquel me lo agradecerá, que le salvé la vida. Iba de un destino oscuro. Sí, no, si se llevaba, la mamá decía, no, él lo cuide. No, ¿Qué le iba a dar de comer un cangrejo? Sí, para comenzar. Eso iba para aplatar una mecedora, seguro. Ay, Dios mío. Entonces, hay que enseñar esa parte espiritual de realmente dónde vive Dios, las consecuencias de esas cosas. Y prepararlo de esa manera para la vida, no solamente para ganarse la vida, porque no hacemos nada con tener una persona que sepa hacer un edificio, pero no sepa llevar un hogar feliz, o educar hijos sin droga, o cómo llevarse bien con su pareja, cómo procrear hijos. Hay gente, por ejemplo, que se casa o se forma un hogar y a los 2 meses ya está embarazada la mujer. Ahí comenzaron los problemas. Las personas deben darse 1 año, 2 años, que quemen su etapa, que se conozcan y luego pensar en familia, pero a veces uno habla de eso y eso indica que uno tiene que ser metódico. Yo soy producto de esa disciplina. Mis padres se programaron que no iban a tener hijos si no tenían casa propia, en aquella época, que eso era un escándalo, y todavía al día de hoy ninguno de mis hermanos ha pagado alquiler, porque eso trajo consecuencias. Claro. Entonces, en eso yo pienso hay que pensar, actuar diferente de esa manera. No solamente enseñar a leer y escribir, sino enseñar el amor, la importancia de eso a uno mismo, a los demás.
¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios no es promover una enseñanza religiosa que no tiene nada de malo, buenísimo. Es realmente el servicio a ese Dios, al Dios que está en ti, al Dios que está en mí, y al Dios que casi nadie se fija, que es la naturaleza, porque la naturaleza no hace huelga, no se queja, pero... Además vive dando. Exactamente. En la capital, por ejemplo, pasa algo. Aquí nos dan 17 metros cúbicos por segundo de agua, unas tuberías enormes. Se las sacan al río Duey, al río Isabela y al río Nizaba. Y de esos 17 metros, 9 se desperdician. Entonces yo que voy a los ríos veo por qué no tienen tanto caudal. Entre otras cosas porque se la sacan. Entonces yo no encuentro los charcos que encontraba antes porque... Claro, claro. Ahora, está bien, se la sacaron, pero para eso. Porque a lo mejor dejarlo en el río, entonces. Si era para Si desperdiciar. era para botarlo, entonces. Y es un asunto que no es de ley, es de conciencia. Entonces, y igual utilizar la carrera para hacer un mundo mejor, no tener un empleo porque me pagan, sino que si tú eres abogado, tratar de luchar por el que haya más justicia. Yo he sabido ahora con eso de la violencia intrafamiliar de mujeres o madres que van a buscar un servicio del Estado porque son pobres y los empleados cumplen, pero sin embargo el otro que tiene un buen abogado, a lo mejor tiene dinero, se la come y al fin y al cabo se ven perjudicadas porque el empleado tiene un sueldo, tiene una preparación intelectual, pero quizás no tenía conciencia. Entonces, en fin, yo he aprendido más en la práctica. Le agradezco a lo que hoy tengo, más a esa cultura que a la misma carrera, porque eso me ha abierto más puertas a lo que he aprendido en ADACEC, en la institución, esa cultura espiritual, esa cultura general, ayuda a tener un buen destino. Ojalá por lo menos ese módulo 1 y el módulo 2, todo el país lo pudiera conseguir, porque así evitáramos muchos problemas. A eso me refería cuando hablaba contigo de invertir en crear conciencia en ese tema. Fíjense cuando llueve cómo se tapan los filtrantes por la basura que la gente echa en la calle. El Conde lo limpian 3 veces al día y siempre tiene basura. 3 veces lo van a... No me digas. Sí, 3 veces. Yo lo he observado. Eso es un costo para el bolsillo de nosotros demasiado caro. Pero fíjate que hay algo que yo siempre he dicho cuando doy conferencias en los comunitarios. Sí. La gente camina por acá, también nos enseñan a los niños, por cierto, bebiéndose una botella de agua, se gastó, bueno, al suelo, eran todos una botellita de agua, pero más para adelante hay otra persona bebiéndose un frío, esto sí la chin, al suelo. Claro. Porque ¿qué hace una botellita de agua? Eso no es nada, pero ya van 2, ya van 3, van 4. Se tapa como tú dices el refrigerante, ¿y qué dice el buen dominicano? ¡Es que este es síndico! Exactamente. Pero ¿cómo llegó la basura ahí? Es lo que nadie se Sí. pregunta. Es un asunto, como tú mencionas, de conciencia realmente. Y el costo, o sea, tenemos problemas económicos que como país que a veces creamos nosotros mismos. O sea, no somos Arabia Saudita, aquí no se produce petróleo, pero la gente deja el televisor encendido el día entero aunque no lo vea. Usted va a Que se cualquier vea casa, solo, como dicen. sí, la televisión está prendida y nadie le presta atención. Porque si tú vas a ver tu película, nada, la prendes y ves tu película. Sí. Si vas a ver este programa, te ves el programa. Pero ¿para qué tiene que estar así como sola el día entero, la gente en la cocina, en el patio? Hablamos por teléfono. Sí, igual, el abanico encendido en una habitación. Y eso lo pagamos bastante caro, no solamente por el cambio climático, sino que el dólar está a 48 casi y la factura petrolera nos cuesta. Entonces, si invertimos en crear ese tipo de conciencia, veremos también el beneficio. Los hospitales están llenos de gente con enfermedades que fácilmente pudieron haberlas evitado, con un simple estilo de vida, un simple cambio. Y esas son las cosas que podemos mejorar. Seguir enseñando la matemática, la lengua española, todo, pero también enseñar que hay que cuidar la naturaleza, que no se puede echar basura en la calle y por qué, no solamente, o bien yo pienso que como en otros países los niños pudieran recoger la basura que echan en el recreo y así aprenden a echarla al zafacón. Igual para crear una familia, o sea, sobre qué bases. Nosotros para sembrar maíz elegimos las mejores mazorcas. Los ganaderos para cruzar una vaca buscan el mejor toro, pero los seres humanos creamos una familia con cualquiera, la gente no, sí, no, en serio, la gente no sabe seleccionar una pareja.
A veces hay damas que se desesperan porque les han enseñado que si no son madres no valen nada. O si llega a tal edad y no tiene novio, Sí. se va a quedar, ¿cómo es? Jamona. Eso. Sí, no, pero sobre Cultura. todo la maternidad. Ok. Y a veces cometen errores que después el niño es que lo paga, Claro. porque es el niño que sufre las consecuencias. Mm. Y así tienen esos vacíos y esas cosas. O sea, que como sociedad necesitamos una enseñanza nueva. No seguir el caminito porque por donde vamos, evidentemente por ahí no va a ir. Vamos entonces, como lo que hemos hablado, y ya que el tiempo de televisión es corto, pero creo que hemos agotado una buena parte de este asunto de lo que es la conciencia, porque es un tema bastante amplio. Si lo enfocamos como una problemática, de verdad la cosa es mundial. Sí. Pero creo que con lo que hemos hablado acá en el transcurso de esta entrevista, algo se ha quedado en el público que nos ha escuchado a Miguel, y básicamente el tema de los que son docentes, los que son padres, de que vayan evaluando a quién que están criando. Sí. Yo recuerdo, creo que fue este actor que hizo Harry el Sucio, ¿cómo se llama? Sí. No recuerdo quién es, pero sé cómo. Clint Eastwood, Clint Eastwood, que sí. decía, siempre nos preguntamos qué clase de mundo vamos a dejar a nuestros hijos, Sí. decía él, pero nadie se pregunta qué clase de hijos vamos a dejar en este mundo. Sí. Yo creo que con eso cumplimos en este día de hoy con esta entrevista y esperamos que la gente que nos ha visto y escuchado en verdad se quede con ese conocimiento de conciencia de que necesitamos hacer ese cambio y que todos podemos acortar. Juan Miguel, gracias por haber estado aquí con nosotros en este programa ADASEC TV. Un placer. Gracias. Y a ustedes, mis amigos, quédensenos ahí, que aún queda mucho más que ver de este su programa ADASEC TV. Ya volvemos. En ADASEC TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Diálogos de Ser a Ser, obra esencial para todos aquellos amantes de la espiritualidad en la búsqueda del encuentro con Dios. En sus 231 páginas, la autora Ingar Radefeld-Funk da a conocer de manera sencilla y descompilada la forma certera de conectarnos con el Dios que vive y palpita dentro de nosotros, nuestro real ser. ADASEC TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. El Centro Niños Feliz me ha ayudado mucho, me han hecho mi casa, han ayudado mucho a mi familia. No sé qué sería de mí sin ese centro y sin las personas que trabajan en él. Estoy desde que tenía 7 años. Me he sentido muy bien en ese centro. Estoy en primero de bachiller y me han brindado todo su cariño y todo su amor. Yo quiero que vaya todos los días a comer todos los días y que me lo enseñen a tocar piano y que me lo enseñen a escribir y me lo enseñen a pintar.
tortilla, arroz y piña. ¿Y qué más? Jugar. Lo que me motivó a apadrinar los niños fue primero recibir la información de lo que es el programa Centro del Niño Feliz en IFE. Y no sé, yo tuve como un sentimiento de que yo quiero para mi hija todo lo mejor. Y parte de eso me hizo pensar que hay niños que también no reciben todo lo mejor, y al ver el folleto como que me desarrolló como una empatía y me dije, bueno, ¿por qué no sacar una pequeña porción, algo que realmente no es mucho, pero que va a permitir que este niño tenga mejor calidad de vida? Cuando yo sea grande, quiero ser bailando. Quiero ser pelotero. No podemos cambiar el mundo, pero con un acto de bondad y gentileza podrías hacer algo diferente, marcar el alma pequeña de un niño para siempre. Hazte padrino o madrina ahora. Llámanos. Ayúdanos a crear esperanza. Hazte sentir. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. Y como ya es costumbre, pasemos ahora al segmento La Frase del Día. Como siempre, presentándoles a ustedes frases de aquellos grandes pensadores y personas de este mundo que han contribuido al crecimiento de nuestra conciencia. Vamos a verlo. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Piensa como piensan los sabios, más habla como habla la gente sencilla. Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto sino un hábito. El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad. Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado les adulará. Demasiado poco valor es cobardía y demasiado valor es temeridad. No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. Soy parte de
Zapaleando un pulmón con la cala de los bosques, una fauna que soy. Cuando se acerca un arroyo, deshidratado que estoy. Soy parte de todo, todo es parte de mí. Este mundo todo está conectado. Yo soy tú mismo, la vida es así. Cuando te abrazo, cuando te engaño yo pierdo, cuando te digo recibo, la recompensa primero, cuando te tumbo me caigo, si te apoyo me levanto, cuando te doy de mi tiempo, las aves me dan su canto, su canto. Soy parte de todo, todo es parte de mí. Todo está conectado. Yo soy tú mismo, la vida es así. Bonito. En este mundo todo está conectado. Yo soy tú mismo, la vida es así. Cuando te hiero me duele, hasta mi parte más alta. Cuando te beso recuerdo que el universo me ama. Cuando burlarte los ojos a la infamia que llevo, al perdonarte me salvo. Cuando te mato me muero, me muero. Soy parte de todo, todo es parte de mí. En este mundo todo está conectado. Yo soy tú mismo, la vida es así. Yo soy parte de todo. Y dice así, yo soy parte de todo. Soy parte de todo. No existe separación en el universo, todo es conexión. Soy parte de todo y todo es parte de mí. Óyelo bien, la vida es así. Soy parte de todo. Si no te guardo rencor, se me envenena la sangre y el corazón. Soy parte de todo. Solo debo sanar cuando aprendo a perdonar. Soy parte de todo. Es sabio e inteligente, respetar el medio ambiente. Soy parte de todo. Cuando me enojo contigo, no soy amable conmigo. No, no, no. Soy parte de todo. Si me vuelvo en contra tuya, me apuesto en colchón de furia. Soy parte de todo. Y el bien que hago para ti, me lo estoy haciendo a mí. Que se entienda todo. Soy parte de todo. Mira otra vez. Yo soy parte de todo. Y yo soy parte de todo. $1,7 millones de seres vivos se han determinado científicamente hasta hoy, pero hay muchos más. De hecho, la mayor parte de ellos todavía no han sido vistos nunca por el hombre. En general deben existir alrededor de 14 millones de especies que conviven en diversos ecosistemas. Este tesoro se llama diversidad biológica o biodiversidad. ¿Pero qué es la biodiversidad? ¿Por qué es tan importante y por qué está en peligro? La biodiversidad se divide en tres áreas. Primero, biodiversidad.
es decir, cómo habitan muchas especies diferentes en toda la Tierra o en una zona. El ecosistema de los arrecifes de coral es particularmente rico en especies. También se conoce como el llamado hotspot de la biodiversidad. En todo el mundo hay cerca de 800 especies de corales de arrecifes. A esto se suman todavía los corales blandos. Alrededor de los corales se encuentran diferentes especies animales y vegetales, como por ejemplo los erizos de mar, cangrejos, esponjas, anémonas, tortugas, pulpos o medusas. Estos se nutren del arrecife e incluso a veces de los mismos corales. Estas especies crecen en ellos o los utilizan como escondites. Además, los peces depredadores como barracudas o tiburones encuentran en el arrecife su comida. En general tienen los arrecifes de la Tierra hasta 9 millones de animales, de los cuales 4.000 son especies de peces. La segunda área de la biodiversidad es la diversidad genética dentro de las especies. Los tomates, por ejemplo, hay en diferentes variantes, de color rojo, amarillo o verde. Pueden ser pequeños, grandes, puntiagudos o redondos. A veces su sabor es dulce, a veces amargo, a veces ellos son sólidos o a veces suaves. Sin embargo, todos ellos son de la misma especie. La tercera área es la variedad de ecosistemas. El arrecife de coral es solo uno de los ecosistemas de nuestro planeta. También océanos, praderas, bosques, lagos e incluso desiertos son ecosistemas. Cada centímetro de la Tierra es el hogar de especies que son dependientes entre sí en una red compleja. Una alta diversidad biológica es un gran tesoro y tiene muchas ventajas. Primero, mientras mayor es la biodiversidad de nuestro ecosistema, más robusto es este. Su adaptación a las amenazas externas es mejor, por ejemplo, cambio climático o agentes patógenos. Segundo, una alta diversidad biológica es valiosa desde una perspectiva económica. La producción agrícola de animales y plantas útiles son la principal fuente de alimento para los seres humanos. Las regiones con alta diversidad biológica atraen a turistas, y estos son importantes porque generan ingresos para la población local. Además, la diversidad biológica es también importante para la medicina. Sin embargo, solo el 1% de las plantas han sido probadas mundialmente por su eficacia médica. Tercero, las regiones con una biodiversidad ofrecen la oportunidad de disfrutar la naturaleza y descansar. También refuerzan la sensación de hogar de un pueblo. Por desgracia, la biodiversidad está en peligro. Cada día mueren seres vivos de manera irrecuperable. En la lista roja de especies de la Unión Mundial para la Naturaleza hay muchos animales que es probable que estén en peligro de extinción, entre los cuales hay especies de los arrecifes como los tiburones y tortugas, así como muchos otros animales como los osos panda, rinocerontes, tigres y gorilas. Además de estos ejemplos bien conocidos, el 41% de los anfibios, el 33% de todos los corales formadores de arrecifes, el 25% de los mamíferos, el 13% de las aves y el 30% de las coníferas. La situación de las plantas y los animales luce peor aún. La industrialización de la producción de alimentos causa cada vez una mayor armonización de las categorías. En los últimos 100 años se han perdido cerca de 3/4 partes de los cultivos agrícolas. El hombre amenaza la biodiversidad de diferentes maneras. Los bosques están siendo talados para abrir pastos para la producción de carne. En vastas zonas se plantan monocultivos, por ejemplo, para la producción de biosprit. Las aguas se ven afectadas por veneno, fertilizantes y residuos. A esto se añade la expansión de tierras, por ejemplo, la casi extinción del tigre en la India. Los océanos son explotados por las redes de pesca. Los animales salvajes son fuertemente cazados. Los bosques tropicales están siendo talados para el mercado de madera. Otro problema surge cuando las especies exóticas migran hacia los ecosistemas. A menudo son desplazadas las especies nativas. Para los arrecifes de coral, el aumento de la temperatura media global se ha convertido en el mayor peligro. Los corales reaccionan a una mínima diferencia de temperatura. Se blanquean primero y después a menudo mueren. Sin los corales se daña todo el ecosistema. Así que ya es hora de detener la extinción de especies. Aunque parezca difícil debido a las diferentes causas, no es imposible. Solo si se toman en cuenta todos los factores y los abordamos, podremos preservar la diversidad biológica para las futuras generaciones. Gentiles amigos, amigas, una vez más, ADASEC TV ha cumplido con su misión de elevar el nivel de conciencia de la humanidad a través de este humilde programa. Recuerden que ADASEC TV llega a todos ustedes gracias a la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural. Pablo Aybar estuvo con ustedes, esperando que nos vuelvan a sintonizar muy pronto o que nos puedan seguir a través de YouTube bajo el nombre de ADASEC TV. Pero no nos despedimos de ustedes sin antes recordarles que lo que transforma el mundo es lo que somos.
ADASEC TV fue una presentación de la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural República Dominicana.